Sean bienvenidos a Radicales, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Radicales. Te preguntaron mucho en estos días por Fabricio Mejía Madrid. También se dijo se rumoró que te habías caído en una alcantarilla así. Y entonces te estaba batallando para sacarte, que quién sabe qué. Yo dije, todo eso es mentira. Me burlé de Fabricio y aquí consta que te habías enfermado. ¿A quién le da COVID? ¿A quién le da COVID? Porque ¿quién se enferma de estos padecimientos decimonónicos? Y caí redondo, me caí, me levanté y ahora estamos los cuatro. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Es muy importante. Vamos a hablar del rancho Izaguirre, de lo que está sucediendo, no allá, porque allá pues ya hay equipos de la Fiscalía General de la República trabajando y están en el proceso. Tienen que informar mañana. Y luego además mañana tienen que informar, sino lo que está pasando acá, donde se convirtió en un espectáculo. Una buena parte de la prensa y una buena parte de la opinión se volcó al tema. Bueno, vamos a hablar de todo eso, así que vamos a un corte muy breve. Está usted en Radicales y va a estar interesante, así que volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Radicales. Bienvenido Fabricio Mejía, que gracias, ya me recuperé. Sí estuvo enfermo y ya está recuperado. Bienvenido Álvaro Delgado, también gracias. No, pues bienvenido tú también. Y yo también bienvenido. Y Héctor Alejandro Quintana. Gracias. Bienvenido. Hay todos. Mucha materia. Hay mucho de dónde empezar, por dónde empezar. Yo sugeriría que empezáramos por el fenómeno propiamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Y cómo ese rancho, que todavía no sabemos bien a bien qué hay ahí, con certeza no sabemos. Por ejemplo, pongo que es un ejemplo. Era un rancho de reclutamiento donde posiblemente habría, es muy probable, pues ¿por qué no? Habría ejecuciones. Es muy probable. El crimen organizado es lo peor, pues, del crimen organizado. Pero en el reclutamiento había maletas porque muchos llegaban engañados de que iban a viajar a un trabajo y eran reclutados. Es decir, es probable que mucha de esa ropa sea de gente que está ahorita mismo activa como combatiente del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Yo diría,
todavía no tenemos ni siquiera clara la película, pero el rancho se convierte prematuramente en un ejemplo de la negligencia de Claudia Sheinbaum y de la gran tragedia que fue el sexenio de López Obrador. ¿Qué opinas, Fabricio? Bueno, para empezar, hay que notar el cambio que hubo en los medios y en estos 20 millones que se gastaron en 4 días en los bots, que es ya no nombrar fosas clandestinas o campos de entrenamiento, sino decir campo de exterminio. Así es. Que es una cosa muy específica que tiene que ver con los nazis. Es decir, siguiendo, digamos, la clásica división que hace Hannah Arendt de esto, en los orígenes del totalitarismo, uno es el Estado, hay que empezar por ahí, es el Estado que dice, este tipo de población no pertenece al país, entonces la congrego en un lugar. La confino. La confino. El siguiente es, bueno, estos que están confinados los voy a utilizar para que produzcan algo gratis, es mano de obra esclava. Y esto último, que solo corresponde a los nazis, en alguna medida a Sudáfrica, que es donde se da el origen de esto, es simplemente producción de muerte. Es decir, es exterminio por exterminar, porque hay que terminar con esos rasgos biológicos, esa genética, etcétera. Tiene un componente racial. Bueno, los medios les valió toda esta diferencia y vieron zapatos y dijeron campos de exterminio en Jalisco. Los campos de entrenamiento son viejísimos, ustedes lo saben mejor que yo. Por ejemplo, en Veracruz, aquellos campos de entrenamiento para los contras que colaboraban contra el gobierno sandinista en Nicaragua, que estaban financiados por la CIA, por en ese entonces Caro Quintero, el cártel de Guadalajara, y que se vieron envueltos en todo este asunto que todavía está vivo del asesinato de Kiki Camarena. Bueno, ese es el primer, digamos, asunto. Veíamos unas fotos de una cosa que parecía un lienzo charro, los zapatos, y entonces eso de los zapatos lo convierte en personajes grotescos como Javier Lozano en una manera de protesta. Entonces van y dejan unos tenis ahí en el asta bandera, etcétera. Cuando después de la manifestación, que fue una manifestación efectivamente de las madres buscadoras, de la preocupación por este asunto de las desapariciones, existe este bloque negro, encapuchado, que trata de entrar a Palacio Nacional, que no marcha con los que van marchando, y a partir de ahí, digamos, se quiere generar lo que decías, Alejandro, ¿no? Esta recuperación de AMLO narcopresidente, Claudia narcocandidata, de esta validación que según ellos les da Donald Trump para decir, intervengan en México porque está desapareciendo la gente y hay una complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado. ¿De dónde sacan eso? Pues no hay manera de comprobarlo, porque esto es... Para empezar, yo te oían los periodistas a la hora de decir, bueno, para empezar ese terreno es de alguien, ¿no? Es decir, dicen, el terreno del cártel Nueva Generación, Nueva Generación, de alguien. Ahí es de alguien. O sea, eso tiene un nombre y un apellido. Y luego hay que ver esta historia de los crematorios. Es decir, me caen muy bien las periodistas que dicen, yo le creo a las víctimas. Sí, pero ya no somos tan inocentes. Después de lo de Cecilia Flores, esta madre buscadora que acusó que había un crematorio en la Ciudad de México en plena campaña por el Distrito Federal y que resultó que había restos de animales y que no había tal crematorio, bueno, ya no podemos tomar las cosas simplemente porque son buenas, porque vienen de parte de las víctimas. Hay un hecho inobjetable. Los desaparecidos, que son un fenómeno que sí duele en nuestro país, porque lamentablemente está asociado al crimen organizado y a los criminales desde el Estado. Pero también hay que decir, los desaparecidos del régimen autoritario priista,
que tienen su ascenso fundamentalmente en la década de los 70 con la Guerra Sucia, orquestada por los gobiernos de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de López Portillo, solamente para hablar del periodo de la Guerra Sucia, y por supuesto que se extiende a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas. Son un fenómeno lamentablemente asociado a México. Pero luego después hay otros desaparecidos a manos del crimen organizado. Ya no solamente a los criminales del Estado mexicano, sino de los grupos criminales, que en el caso de Jalisco tienen un escenario desde hace muchos años. En Jalisco, tú lo mencionaste, tuvo su sede el cártel de Guadalajara, antes que el de Sinaloa. Uh-huh. De hecho, de Guadalajara nace el cártel de Sinaloa. En los 80, en Guadalajara tiene lugar muchos fenómenos criminales. Pues de ahí es Rafael Caro Quintero. Ahí matan a la gente de la DEA Camarena. Ahí tiene lugar un auge del narcotráfico como negocio vinculado al poder público. Matan a Posadas Ocampo. Matan a Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en el aeropuerto, ya implicado ahí Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, ¿por qué hago esta recuperación histórica rápida? Pues porque Jalisco ha sido un escenario del crimen. Y las desapariciones que hubo a manos de la Dirección Federal de Seguridad del Ejército en la década de los 70, de los 80, porque en Guadalajara se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre, en 1973, en medio de la Guerra Sucia, también era una idea de que no es algo nuevo, solo que en Jalisco tiene su sede el cártel más cruento después de los Zetas, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que nació en 2011 y que contó desde su origen con el apoyo de la autoridad estatal y federal. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Nació mientras el gobernador era Emilio González Márquez y cuando el gobierno federal estaba encabezado por el usurpador Felipe Calderón. Sí. Y el mencho fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en 27 de agosto del 2011 y dejado libre. Exacto. Jamás se ha explicado por qué. Bueno, todo lo que estamos viendo es consecuencia de eso. En ese rancho que irrumpe en la conversación nacional, y hay que deslindar responsabilidades, ni duda cabe, incluyendo el gobierno federal. Órale, también de eso. Esa es mi primera participación de un fenómeno que lamentablemente también existe en todo el territorio nacional, o casi todo. Y bueno, yo voy a secundar esta línea porque siempre es muy importante llevar la reflexión a los antecedentes, porque hay que sacudirnos de esta idea de que las cosas ocurren por generación espontánea, como si lo que nos encontramos el día de hoy, así sea 2025, fuera un hecho de 2025 nada más. No, hay enlaces que además son fortísimos. Yo quiero llevar esta lógica a lo del doctor Frankenstein, ¿no? Cuando creas un monstruo que después se te sale de control. Bueno, al menos el monstruo de Frankenstein tenía cierta nobleza, ¿no? Cierta humanidad, pero aquí estamos hablando de cosas... Es el chiste de María Chile. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que trataba de plantear la escritora Mary Shelley. Bueno, el asunto es que la desaparición forzada en México es una práctica esencial. Bueno, es una práctica distintiva del siglo XX mexicano en cuanto al impacto de la Guerra Sucia en el contexto de la Guerra Fría Interamericana. Vamos a plantearlo de este modo. Lo que fue la Operación Cóndor en el Cono Sur tenía un antecedente.
que Stella Caloni lo reseña muy bien en su libro clásico sobre este fenómeno, y es que era la Operación Fénix en la Guerra de Vietnam, donde los soldados gringos en ese país torturaban y tomaban presos a presuntos guerrilleros comunistas en Vietnam, y para evitar que la gente, que los familiares de estas personas fueran a tratar de salvarlos o averiguar cómo estaban estos personajes, que muchos de ellos seguramente eran no solo inocentes, sino que no tenían nada que ver con el conflicto político, lo que hacían los soldados estadounidenses era llevarlos de un lado a otro, ¿no? Los secuestraban, porque eso no era detenerlos, era secuestrarlos, era privar a la gente ilegalmente de su libertad. Una detención tiene que contar con un proceso jurídico previo. Aquí no había tal cosa, era un secuestro. Y se los llevaban de una población a otra para evitar que las familias pudieran encontrarlos. Estas prácticas son el antecedente de la Operación Cóndor, que llevaron a la institucionalización interestatal entre dictaduras del Cono Sur para... Estás hablando de Argentina, Chile, sobre todo Brasil, Argentina Uruguay. y Chile, sobre todo Argentina, Chile y Paraguay, que fue la dictadura que registró absolutamente todo, y donde terminarían encontrando los archivos que documentaban todo esto en Paraguay. El asunto era que en Chile, cuando se da el golpe de Estado, era en 1973, y todavía gobernaba el peronismo en Argentina. Entonces muchos chilenos se fueron hacia Argentina a exiliarse, y cuando se da el golpe en Argentina en 76, se empieza a manufacturar esta parte. ¿Cómo en México la situación era distinta? Porque aunque hubo... hubo un nivel de violencia tremendo, muy parecido, no muy lejano a lo que pasaba en las dictaduras del Cono Sur. En el caso mexicano se hacía de manera clandestina, porque a diferencia de las dictaduras no había aquí un anticomunismo de Estado, no había una identidad como sí la había en el Cono Sur. En el caso de México existía, pero de manera discreta o de manera soterrada, como que era un gobierno que al exterior quería manifestarse progresista, pero al interior hacía estas cosas y lo hacía de manera soterrada. Y entonces, así como en Argentina, el rasgo distintivo de la represión estatal fue el robo de bebés, en el caso de México, como documentaron Camilo Vicente Ovalle y Fritz Glockner, fue la desaparición forzada. Entonces, esta ha sido una herramienta que se utilizó desde el Estado para contener a los presuntos peligros comunistas de aquel entonces, que cuando termina la Guerra Fría, Lorenzo Meyer plantea que es muy probable que estos grupos entrenados, estos grupos que estaban, que solamente tenían esta lógica de destruir al adversario, porque pues era la lógica de ese momento, una lógica criminal, desde luego injustificada, pues hayan tenido esta sumatoria al crimen organizado, ¿no? Porque pues está la posibilidad de que, por ejemplo, los caiviles hayan sido este enlace entre lo que fue la Guerra Fría a la Guerra Sucia, a la guerra contra las drogas. Entonces, pues hay que mirarlo de ese modo. Es muy importante señalar que lo que pasa ahora en Jalisco tiene que matizarse en el sentido de, bueno, en el siglo XX era un hecho que estas desapariciones forzadas eran obra del Estado mexicano. Soterradamente, clandestinamente, hipócritamente, como quiera llamarse, pero eran responsabilidad del Estado mexicano. Hoy son responsabilidad del crimen organizado. Que haya complacencia de estructuras del Estado, eso es condenable. ¿Complicidad? Complicidad, desde luego, y tiene que sancionarse. Pero sí hay que hacer esta distinción, porque achacar eso, achacar lo que pasa ahora a la presidenta de la República como si fuera Díaz Ordaz o Echeverría, sí, pues es una tontería absoluta. La exigencia debe ser a la resolución del problema, pero imputar responsabilidad como si la hubo notoriamente, deliberadamente en otras épocas, pues bueno, es no entender... Ahora en Ayotzinapa. Por supuesto, sí.
Entonces hay que entender este Frankenstein así y pues yo creo que, bueno, aquí dejo, ya después hablo de las consecuencias y efectos. Mira, hay una construcción permanente, constante de narrativas para ver cuál pega y de qué manera se hace daño. Quiero poner un ejemplo de los últimos días, casi horas. Campo de exterminio, menciona el periódico Reforma. Habla de algo que no conocen, ni siquiera se ha parado ahí un reportero todavía, o sea, ya habla de un campo de exterminio extendido, además habla de un campo de exterminio extendido, creo que luego menciona uno en Guerrero, y no sé dónde, otro en Tamaulipas que se desmiente, y luego el de Guanajuato, en fin, como si no... los campos de exterminio existen, sí existieron, con Calderón sobre todo. Les recuerdo que una prisión, la prisión de Piedras Negras, se convirtió en un campo de exterminio durante el gobierno de Humberto Moreira, documentado. Se encontraron los hornos allá adentro, se quemaban familias enteras, se eliminaban familias enteras. Bueno, ¿Allende qué es? Es el exterminio de familias y familias. Nunca vamos a saber cuántas familias fueron exterminadas en Allende por un grupo criminal, los Zetas, que operó con Felipe Calderón en total impunidad. Ahora ya sabemos por qué, porque un narcotraficante dirigía esa guerra. Ya ni siquiera tenemos que buscarle más. El narcotraficante es muy probable que tuviera una vinculación directa con el entonces presidente. El presidente lo niega, Felipe Calderón, pero el narcotraficante está pagando una condena de por vida allá en Estados Unidos. Bueno, en las últimas horas habla Reforma de campos de exterminio sin comprobar absolutamente nada. Campos de exterminio. Después habla, es muy padre la narrativa, ayer, de un portaaviones dirigiéndose hacia México con misiles. Con misiles, sí. Sí. Que si tú lo ligas, que si eres un imbécil, como de esos que sobran, y lo ligas inmediatamente con lo que había dicho apenas unas semanas antes, Oscar Mario Betetas, creo que se llama ese señor, que decía que había ya drones volando el rancho del presidente López Obrador. Él fue el que lo dijo. Sí, claro. Ahí, entonces, si lo ligas con eso y eres un imbécil, entonces dices, cabrón, o sea, Reforma, ya viene el portaaviones con misiles, dice Reforma, porque viene portaaviones, misiles cargados, y el Golfo o lo de que México, sea, ¿no? Golfo, México, ¿no? Sin el D. Golfo, México, tú, yo, nosotros. Macuspana, cuidado. Palenque. Bueno, Palenque. Y luego, y si tú amaneces con una nota que dice, el día de hoy, dice... Tras 124,000 desaparecidos, lanzan estrategia. Entonces dices tú, claro, es que Claudia Sheinbaum lleva 124,000 individuos desaparecidos. ¿Cómo le hizo en lo que lleva? Pues que son unos meses de gobierno. De octubre ¿Quién para sabe? Pero 124,000 desaparecidos de Claudia. Y hasta ahorita, Claudia, ¿lanzas una estrategia? ¿Cuántos querías juntar? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Cuántos millones? Los desaparecidos, 124,000, corresponden a todo el conteo de desaparecidos desde 1962 hasta nuestros días. Entonces, cualquiera que sea esta persona que me refiero, con todo respeto, como un imbécil, que lea Reforma y que se deje llevar por toda esta narrativa, entonces está pensando, o sea, qué irresponsabilidad de gobierno, que después de desaparecer, porque es desaparecer, exterminio es efectivamente como tú lo planteas, es el Estado encargado de desaparecer, o sea, es Auschwitz, es Birkenau, son todos los campos de exterminio, eso es. No, ahí no hay vuelta de hoja, es el Estado participando en una acción para eliminar otro grupo. Entonces, cuando dices tú 128,000 desaparecidos, y hasta ahorita lanza una estrategia Claudia Sheinbaum. ¡Qué bárbara! Irresponsable, qué bárbara. No, es asesina porque es narca. Es narca. Entonces ahora aquí ya se comprueba. Esa es la comprobación de que es una asesina. No es una asesina cualquiera, es una magnicida. O genocida. Genocida más bien. Exacto. O sea, entonces son narrativas que corren en distintos canales dependiendo también
¿qué tipo de audiencia llega? Voy a otra línea. Fíjate nada más, esa es la línea Reforma, que se supone va a académicos y a clase media, media alta. O sea, porque ese es el nicho, yo recuerdo que se había propuesto Reforma captar. Cuando yo estaba ahí, al menos, eso es lo que yo escuché. Cuando yo trabajé en ese periódico, íbamos al nicho medio alto, no era imprimir masivamente periódicos, era imprimir nada más lo suficientes para llegar a esos nichos. Punto. Ahora, cuando ya te bajas a otros niveles, a otros nichos, tienes a una Elena Chávez. O sea, que sí, o sea, que ya es el nivel. Ya dices Elena Chávez y se ríe la gente. Sí, o sea, cuando yo leí el prólogo de lo leí porque lo tuve que leer porque Por creo que alguien también. Sí, no, me lo pusieron aquí, no me acuerdo bien por qué lo leí yo en particular. Sí, ya sé por qué. Que dije, y entonces investigué, no sé qué, del segundo libro, ¿no? El segundo. Porque como el primero no traía datos, Yo ya no llegué al segundo. el primero no traía datos, el segundo sí iba a traer datos. Sí, había prometido. Esa era la promesa del segundo libro, y entonces agradezco a Fernando Belauzarán y a Guadalupe Acosta Naranjo, dije yo. O sea, sus mentores para hacer ese libro eran dos de los personajes más patéticamente pobres de México, intelectualmente hablando, me refiero. O sea, dos mequetrefes mentales. Pero tú la ves, tú la lees a ella. Una fuente de Palacio le dijo que abajo de los sótanos de Palacio Nacional voy a inventar, obviamente, y da lo mismo que lo invente o no lo invente. Hay toneladas de cocaína guardadas. ¿Quién dice otra cosa? No, tiene retweets. Claro. Cientos o quizá miles de retweets. Me informan. ¿Quién cree que es ella? ¿Qué cree que no sabemos quién es realmente ella? O sea, los reporteros nos conocemos, los periodistas nos conocemos, no es nada. Me informan quién. Quiero saber una sola fuente. Me informan que Marina del Pilar fue agregada por el gobierno de Trump como en su lista de narcogobernadores. Claro, porque ya habían armado una lista de narcogobernadores que incluía a Américo Villarreal y también al de Sinaloa. Entonces ella trae su otro propio rollo, allá traen su propio rollo, y ella entonces agrega en su lista mental, que se armó también como la máquina de escribir del jefe Gorgori aquí en el aire. Me informan que también, ¿no? Perdón, tocayo, que te interrumpa, solo para aportarte aportar a tu argumentación. Yo sí tuve que leer ese libro, el del Rey del Cash, un acto de masoquismo de mi parte. Tremendo. Sí, yo también lo leí, para hacer una columna. Sí, sí. Cada página, no había una sola página sin algún error atroz. Así, por ejemplo, ella no sabía que Arturo Núñez se había sumado al PRD en 2005. Para ella dijo, no, él llegó al PRD en 2012, no sé cuántos años de retraso tenía. Ella dijo que Manuel Bartlett se había sumado al gobierno de López Obrador porque Alberto Anaya lo recicló en 2018. Dije, bueno, es notorio y público que López Obrador, que él llamó a votar por López Obrador 12 años antes, en 2006, y que López Obrador el 9 de marzo de 2012, o sea, 6 años antes de lo que plantea Elena Chávez, públicamente dijo en Tlalpan, sí, Bartlett se suma y fue senador de la República del PT durante de 2012 a 2018, esta señora no tenía idea. Y no, aún pero así, tiene fuentes adentro de la Casa Blanca. Sí, sí. Y Aguilar Camín, mira, sí. Claro. Sí, sí. Aguilar Camín dijo, bueno, son detalles de narración que se pueden objetar, pero la tesis es correcta, por favor. Bueno, ya, o sea, era todo. Bueno, bueno, te concluyo con eso. O sea, es capaz de citar una fuente dentro de la Casa Blanca. Tiene fuentes dentro de la Casa Blanca. ¿Quién se lo puede creer? Sí hay quien se lo crea. Aguilar Camín. Bueno, Aguilar Camín. O sea, Que está ya al nivel de ella. pues sí. Van tirándose líneas narrativas para ver cuál pesca y seguirlas alimentando desde distintos estratos, ¿eh?
pero Ahora, son parecidos. Esto que denuncia hoy la presidenta Sheinbaum sobre los 20 millones gastados en 4 días para colocar el tema es, no es los desaparecidos en Jalisco, sino es el campo de exterminio, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un pacto con el narco y queremos que intervenga Estados Unidos para solucionarlo. Esa es la narrativa en su forma, digamos, más simple. Se lanza esto en X, y que es territorio algorítmico para cualquier locura de la derecha, no para las de la izquierda. Se lanza esto como una validación de aquella campaña que duró desde antes de la campaña de Claudia Sheinbaum contra Andrés Manuel López Obrador, del narcopresidente, y ya durante la campaña de Claudia Sheinbaum, que Xóchitl Gálvez, cuya hermana acaba de ser sentenciada a 89 años por secuestro y por utilizar el nombre de Xóchitl Gálvez para secuestrar, Xóchitl Gálvez lo pone en el... Que por cierto, lo dijimos en esta misma mesa, Álvaro y yo, entrevistando a uno de los que lo acusaron directamente a ella, y Xóchitl Gálvez nos respondió con una carta diciendo que no es cierto, porque... Perdón. Fue en este mismo estudio. Aquí en este mismo estudio. estudio. Hijo de la señora secuestrada apuntó directamente y dio evidencias del secuestro de Malinali Jacqueline Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata del PRIAN. Usando las listas de invitados a los eventos de Xóchitl Gálvez. Exacto, lo dijo aquí, y además las vinculó, digamos, porque habían estudiado en las mismas escuelas. Sus hijas estudiaban, ¿no?, en los mismos colegios. Sí. O sea, tal cual, digamos, una la operación... hija de Xóchitl Gálvez con la hija de la señora secuestrada. Pero bueno, Xóchitl Gálvez utilizó este asunto de la narcopresidenta en los debates del INE que hubo, a tal grado, digamos, que se convirtió en su única beta argumentativa este infundio, digamos, de que había una complicidad con el Estado mexicano de parte del crimen organizado, o al revés, cuando pues ellos venían de la sentencia a Genaro García Luna, que es el único funcionario público de alto nivel que ha sido sentenciado por narcotráfico, y que pues, pertenece a todo lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, esa narrativa, digamos, que les ha costado tanto, dice Páez, lanzan a ver cuál pega, ¿no? Pues esa ya no pegó la vez pasada, ¿no? Estuvieron meses invirtiéndole millones de dólares desde España, desde Argentina, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México, prácticamente la mitad. De gobiernos del PAN, de estados gobernados por el PAN. De estados gobernados por el PAN. Guanajuato, Bueno, con el apoyo de New York Times, con el apoyo de ProPublica. Exacto, a Anabel Hernández. Desde febrero del año pasado, hace poco más de un año. Sí, tienen un año con eso. Por supuesto que también la nota del New York Times abona a estas cosas del lanzamisiles y de los drones y el campo de exterminio en Tamaulipas, que ya fue desmentido. Lo del New York Times también es la idea de hackearon el teléfono de la presidenta. Imagínense qué irresponsabilidad no tener, por la austeridad republicana no tienen cubierto eso. No, esta reportera del New York Times que se ha hecho el oso ya 3 veces, yo ya la había corrido, o sea, la cocinita, en fin. Pero la idea, digamos, es que el New York Times le sirve a esta narrativa de decir, hay un desorden en México, hay una complicidad del Estado con el narco, por lo tanto los Estados Unidos deben intervenir militarmente. Todo esto en el marco de una negociación económica de aranceles, de a ver si nos quedamos o no nos quedamos con algún tipo de tratado de libre comercio, para sobajar a alguien como Claudia Sheinbaum. Termino nada más con 2 datos. Uno es el primero que habla sobre el mitin del Zócalo antes de que exista, es el embajador.
de Estados Unidos en México. Él dice, ¿por qué están de fiesta si hay tantos desaparecidos? Eso lo anuncia una semana antes o un poco más quizás, después del meeting de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Y el segundo dato es el bloque de encapuchados que trata de entrar a Palacio Nacional. Contiene, digamos, dentro de sus personajes a una mujer que fue la que sacó la varilla en la puerta del Senado cuando la reforma judicial. Es la misma persona, por lo tanto podemos interpretar que esa operación de tratar de entrar a Palacio Nacional es de parte de los mismos que estuvieron en contra de la reforma al Poder Judicial. Yo diría, sobre lo último que tú dices, ¿no el Senado presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes irrumpieron en el Senado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde diablos están? Y yo oigo el bloque ese negro, Álvaro. O sea, ¿por qué no hay una investigación ya, carajo, y agarran y meten a la cárcel a esa gente? ¿Quién los financia? ¿No? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo paga? A lo mejor no necesitan financiamiento porque son pura convicción. Pues sí, pero cometen delitos y la autoridad no hace nada, ni la federal ni la de la Ciudad de México. Esa es también una omisión. Sí, ¿qué pasó con lo del Senado? Sí, por es eso. cierto. A ver, Claro. yo, en mi primera intervención, que se articula, pienso, también con lo que Héctor Alejandro y tú han expuesto ante el auditorio. Yo traté, digamos, de argumentar por qué no son por generación espontánea las desapariciones forzadas del Estado y del crimen organizado. Y cómo Jalisco, desde los 80, de manera particular, es un escenario de acontecimientos criminales que tienen que ver con no solamente con el nacimiento ahí del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Guadalajara, donde matan a la gente de la DEA, Camarena, cuyo autor intelectual, Rafael Caro Quintero, acaba de ser enviado por el gobierno de México, entregado a Estados Unidos. No se nos olvide también que fue en Guadalajara, del penal de Puente Grande, del que Vicente Fox dejó salir por la puerta delantera a Joaquín El Chapo Guzmán. Ya no fue en el carrito, que fue la versión oficial. No, por eso le decían Puerta Grande, ¿no? Lo deja salir. Ese testimonio lo recoge el general Mario Arturo Acosta Chaparro cuando se entrevista con el Chapo, enviado por Felipe Calderón, y luego esto calladitos, muchos. Ni se publica, Álvaro. Nada. Bueno, ni una línea de eso. Luego, el Chapo se convierte en el proveedor del mercado estadounidense de drogas. Lo dice también, se lo confesó Carlos Abascal, el fallecido secretario de Gobernación de Fox, se lo confesó a su hermano, que en realidad lo habían dejado salir pues porque era estratégico y que no podía dar detalles porque era un asunto de Estado. Se murió con ese secreto, pero su hermano públicamente dijo: mi hermano me lo contó. Bueno, esto no le importa a los carroñeros. Los carroñeros no razonan. Los carroñeros no entienden. Los carroñeros no se proveen de información, sino de rabia, de prejuicio, de odio. Y entonces, carroñeros de la dimensión de Javier Lozano, que es uno de los principales. Que no dejemos la bonita costumbre de decirle el saco de pus. El saco de pus nace a partir de, justamente, de que no es posible razonar con él. Porque es puro odio, puro insulto. Es un porro. No, es todavía peor. Sí, bueno, es todavía peor. Yo le respondí tratando de no por un insulto, sino porque es una bolsa de putrefacción.
Eso es Javier Lozano. No hay manera de dialogar con él. Como no hay manera de dialogar con ninguno de los que enfermos que permanentemente se la pasan en las redes sociales, particularmente en Twitter, esparciendo odio, vileza, sí, sin fuentes, Nada. sus propios prejuicios. Ahora, son al final de cuentas perros flacos, con el perdón de los animales. De los perros y de los flacos. Y de los Ahora flacos. se habla, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estima que se gastaron 20 millones de pesos en esta campaña con bots. Yo no sé si eso sea así. Bots hay de todas partes. Pero quiero dar un ejemplo de estos carroñeros. Más allá de los achichincles. Hubo una transferencia de 186 millones de pesos de la empresa, del director de la empresa OHL, para financiar un documental contra López Obrador llamado Populismo en América Latina. Exacto. Nosotros publicamos con información oficial de la Fiscalía General de la República que obtuvimos, no que nadie nos filtró, justamente como OHL, hoy Aleática, la concesionaria de no solamente del segundo piso del periférico en el Estado de México, sino de la autopista urbana que va a Santa Fe, financió con 186 millones de pesos este documental. ¿Quiénes intervinieron? Bueno, ya cuando esa OHL, esta constructora española que acostumbrada a sobornar en España, pero también en México, particularmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Arturo Montiel en el Estado de México, y dices, aguas. Pero ¿quiénes más intervinieron en la trama? Liébano Sáenz, secretario particular de Zedillo, y su socio en el bufete de proyectos de información y análisis, con Federico Berrueto Pruneda, quien fue también uno de los asesores de Ernesto Zedillo. Pero intervino también este ejecutivo de Televisa, ex ejecutivo de Televisa, Alejandro Quintero Íñiguez. Solamente pongo este ejemplo. De 186 millones de pesos. Millones. La Fiscalía General de la República se supone que está investigando esto. ¿Cuánto ha pasado? Yo lo publicamos aquí en 2022, no ha pasado nada. Bueno, allí están de dónde viene el dinero. 2. La Operación Berlín. Enrique Krause particularmente y todos sus achichincles. A mí me lo dijo Germán Martínez Cázares, hoy diputado del PAN, que él estuvo ahí y de pronto mejor se zafó. Ya volvió al redil. ¿Quién financiaba esa operación de mugre, de mentiras, de infamias? Con un ejército de carroñeros, encabezado por un carroñero mayor, Enrique Krause. Enrique Coppel, este magnate de las tiendas Coppel y del banco Coppel que le dio Felipe Calderón. Bueno, pongo estos dos ejemplos. Y Alejandro Ramírez. Magaña. Germán Larrea también ahí. Claro. Germán Larrea, Mota Velasco. Es decir, los achichincles son Lozano, Sí. Acosta Naranjo, Belaunzarán. Los Son nivelitos, perros flacos, con el respeto para los animales. Sí, para las perras y para los flacos. No, eso de arriba, Claudio X González, padre e hijo. Esos son los carroñeros mayores. Carlos Salinas desde España. Entonces, yo creo que son, y digo Carlos Salinas porque él es el que administró el narcotráfico en su gobierno, después de que se agotó después del escándalo de Camarena y la DEA. Entonces, después se agotó el modelo,
Porque todo el auge del narcotráfico viene con el modelo neoliberal también, Sí. que no se nos olvide eso. Sí. Y todos los efectos perniciosos tienen que ver con eso. Entonces, perdón que me haya extendido, voy a concluir diciendo que yo creo que la presidenta de México y las instituciones del Estado mexicano deben ir por quien sea, incluyendo los infiltrados en Morena o en el gobierno. No, porque no podemos tampoco eludir que hay un fenómeno grave en nuestro país, que son los desaparecidos, que son las autoridades que es coludidas con los criminales, por temor, por corrupción o por Negligencia. negligencia. Ese es un tema que hoy más que nunca se debe enfrentar, no por los gringos, por nosotros mismos. Y bueno, yo también considero que estos carroñeros tampoco son espontáneos y hay que desenmascararlos. Pues no. Y el Oscar Mario Beteta fue el que en 2020 se publicó que insultó a la periodista Nancy Flores, ¿no? Que le dijo pinche vieja cuando estaba ella investigando. Sí, que le marca. Le marca por teléfono. Bueno, Es en fin, correcto. ahí eso retrata nítidamente el tipo de personaje que pues. es. En 2011, cuando se hace este pacto de silencio, este pacto de complicidad entre Calderón y los medios, para que se filtrara ahí se omitiera ahí cierta información, hechos de sangre, para que no se supiera cuál era el nivel de la violencia en México. Porque, y ahí volvemos a Enrique Krause, que fue uno de los justificadores de este pacto de silencio, esta complicidad, diciendo que era porque de ese modo se iba a evitar la pornografía de la violencia y que eso era para proteger a una guerra necesaria, como él lo llamó en otro momento, esta En un libro pues, que le pagó Calderón, muy bien pagado. Por supuesto. Entonces, justo en ese año es cuando también iba a salir una presunta serie en Televisa para ensalzar a García Luna, ¿no? El equipo se llamaba, que buscaba exaltarlo a él. Y a Con la millones de pesos, millones y millones de pesos. Que se tiraron a la basura porque la serie ni salió, creo que salieron un par de capítulos. Sí salió. Sí, un par de capítulos Sí, y no se... ¿dineral? Sí, bueno, y en eso se invertía. Eso que era como una especie de versión televisiva de las narcomantas, hoy sí ya podemos decirlo así, porque con García Luna en la cárcel sentenciado, comprobado ya que es un hombre que puso al Estado al servicio de los cárteles, no se ha dimensionado todavía lo grave, la magnitud de esta cuestión. Y bueno, estos carroñeros que en aquel momento eran silenciosos, estaban en silencio porque así convenía eran parte de la piromanía que inició el incendio en México, o bueno, que extendió el incendio en México, y ahora me parece que su intención es la de crear este cuento de que todo se reduce a campos de exterminio en los que seguramente López Obrador y Claudia Sheinbaum están involucrados. Detrás de esta lógica absurda, detrás de esta estrategia ridícula, me parece que hay una equivocación completa. Ellos están convencidos de que a Peña Nieto le llegó el declive y el consecuente triunfo de López Obrador gracias al caso Ayotzinapa. Ellos piensan así. Y eso me parece que es un error total, porque el triunfo de López Obrador en 2018 no fue solo por Ayotzinapa, no fue solo porque López Obrador haya denunciado también, y una buena parte de las izquierdas partidistas mexicanas hayan denunciado también, y que Ayotzinapa fue la caída de Peña. No es cierto. Hay que recordarlo. Ayotzinapa fue en 2014 y en las elecciones de 2015 el PRI salió bien librado. En las elecciones intermedias recuperó la mayoría junto con el Verde. Exactamente. Entre ambos tuvieron 38% de la votación. Es absolutamente falso que Ayotzinapa haya sido la debacle priista. Hay elementos detrás que esta gente no alcanza a entender. Entre ellos... No les importa entender. No les importa, o no tienen capacidad de entender. Yo Entre creo ellos que existe López Obrador, que estuvo haciendo campaña 3 veces. Y que hizo campaña a ras de suelo con una agenda
que fue recogiendo necesidades reales de los lugares donde se paraba. Entonces, la intención creo que es esa, decir, a ver si ahora logramos el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. Fantasean con eso. Con esa fantasía. Tienen sueños húmedos. Con sí, pensando que con eso Claudia Sheinbaum se va a ir a la debacle, pero es que están interpretando mal ambas cosas. Ni Ayotzinapa fue esta debacle que piensan de Peña Nieto, que obedecía a muchos más factores, algunos de ellos con mucho más peso, y ahora, pues, de entrada, tratar de imputarle esto a Claudia Sheinbaum de esta forma, además de que es un error, pues es también dispararse en el pie, porque que pongan como parte de esta estrategia al calderonismo es una cosa aberrante, porque insisto, creo que hay que volver a traer la metáfora esta del pirómano y el bombero, porque hay que recuperarla siempre, porque sí, se puede quejar hoy uno que la cuarta transformación puede ser un bombero que está apagando el incendio más lentamente de lo esperado. O de lo ofrecido. Exacto, de lo prometido. Pero es una aberración comparar al bombero con el pirómano que inició todo deliberadamente, sostenidamente y con recursos del Estado de todo tipo, desde la Secretaría de Seguridad Pública hasta altos mandos de la Policía Federal, donde se puso a la plataforma del Estado al servicio de los cárteles. Eso es el pirómano que inició todo, y que hoy aparezcan como el caso de Javier Lozano, que era integrante de ese gabinete. O sea, insisto, hay que hacer un cerco sanitario al calderonismo. Creo que eso tiene que ser un consenso nacional, un cerco sanitario al calderonismo en lo político, en lo mediático y en todo, en su vocabulario también. Hoy puede haber gente que presuntamente simpatiza con Morena y demás, diciendo, bueno, es que a lo mejor se lo buscaron también los desaparecidos, o acusando que a lo mejor eso es calderonismo, y también hay que hacerle un cerco sanitario. Eso es lo que urge en este país, y sí, hay que contener estos carroñeros porque son corresponsables de ese incendio. Lo hicieron con su omisión de 2011, este pacto de complicidad mediática, y hoy es inadmisible que quieran aparecer como voces morales diciendo que hay campos de exterminio en México por culpa de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Lo veo imposible. ¿El cerco sanitario? No, el cerco a los calderonistas, los calderonistas ya ni existen, hombre, andan 3 pelagatos ahí más desacreditados que ganando millones, y ganando ahí, millones, sí. sí, Bueno, sí, pegados, sí. Pero cada vez las fuentes están más reducidas, No, por supuesto, están sí. más acotados, están muy ubicables, etcétera, los Y calderonistas. repudiados por la sociedad. Y repudiados. Y lo que sí es que sí hay, digamos, fuerzas que todavía no terminamos de ubicar. Hoy mismo la pregunta es ¿de dónde salieron 20 millones de pesos para pagar la campaña de los últimos días? Pero ¿de dónde salió de otro dinero? ¿Pero de dónde salió este otro dinero? ¿Y de dónde salió este otro? Y en la medida en la que la Fiscalía, y ahí retomo lo de Álvaro, no haga su trabajo y que el Estado no contenga esto y le ponga nombre y apellido, ¿de qué se trató esa operación, Berlín? ¿De qué se trató? Bueno, pues vamos a ponerle el nombre y apellido. Que no hay un solo investigador en este país que pueda dar con esta gente y meter a la cárcel al que tenga que meter o sancionar a quien se tenga que sancionar. No hay un investigador que pueda ir y dar con alguien comprometido que dé con el bloque ese negro y lo desnude y diga, es esto. Son muchachos que legítimamente están luchando por el bien del país, o son personajes financiados para actuar en contra de, y en momentos muy específicos. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Bueno, parece que no hay, porque también está detenida la investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, también está detenida. O sea, es un desastre por todas partes donde lo veas. ¿Dónde está Alejandro Gertz Manero? Bueno, hasta ahorita que Claudia Sheinbaum afortunadamente lo obligó a comparecer semanalmente o quincenalmente en la mañanera, si no, no sabes de él. Si no, pues sabes que ahí por ahí anda un fiscal, pero la fiscalía es la nulidad. Perdónenme, pero es la nulidad completa. Por otro lado, yo pensaba en lo que decías de hay que contener a los carroñeros. No se puede. No hay manera. Mira, cuento esto. Pensaba en los casos. Cuando publicamos eso de lo de
lo del documental, Álvaro. ¿Te acuerdas que era 2020? Esto, lo del documental. 2022. Populismo en América Latina. 2022. No, bueno, me llegaban mensajes horribles a mí diciéndome que cómo nos prestábamos para el golpeteo, para que quién nos pagaba de ¿El medio golpeteo mundo. contra quién? Pero identificados. Contra la oposición, no, de todo tipo. No. Cuando publicamos, cuando sacamos lo de... Pero nadie te dijo, eso no es cierto. No. Claro. O sí, Álvaro. O sí te dicen no es cierto. Porque les vale. Porque se trata efectivamente pegar, mira. nada más de eso. Porque la verdad es irrelevante. Porque Claro. la verdad es irrelevante, en efecto. Hicimos la entrevista aquí. Álvaro puede contar públicamente cómo llegó esa persona a nosotros. Sí. La víctima. Lo cuento muy rápidamente. el hijo de una secuestrada por la hermana de Xóchitl Gálvez, ella en particular dijo... Él en particular le dijo a Álvaro, yo estoy dispuesto a hablar. Se puso en contacto con nosotros. Dijo, estoy dispuesto a hablar. Lo invitaste. Revisamos primero si era real. Lo revisamos. ¿No? A ver, mándeme documentos, su identidad, quién es usted, para, obviamente... Para no caer en una trampa. Y revisamos que fuera... una persona real, que su caso realmente, lo googleamos, lo buscamos aquí, no, y los documentos, los expedientes. Y demás. Ya con eso armado, entonces dijo Álvaro, vamos. Le dije, vamos. Lo publicamos y se nos dejaron venir. ¿Cómo es posible que te prestes a golpear, a convertir a Xóchitl Gálvez en... ¿Cómo te prestas tú a golpear? Espérame, o sea... Cuando menos pensé ya estábamos metidos en una serie de acusaciones por distintos frentes, en todas las redes, golpeándose y golpeando. Ahorita, por ejemplo, nos está pasando, y a mí más. Vamos a salir en 2 horas en Canal 11. Es un programita de 2 horas. Han dominado la televisión, los medios públicos durante 100 años. Tiene 100 años la derecha a cargo de los medios públicos. Vamos a estar, Álvaro, yo los domingos a las 6 de la tarde. Lo digo de una vez. Sí. 2 horas. 2 horas. Bueno, una vez a la semana. En domingo. Bueno, ahora ya somos parte de una herramienta del régimen para apuntalar la dictadura. Déjense de tanta payasada y ya sean serios, hombre. Sean serios, porque el tiempo termina desnudándolos, exhibiendo-los. ¿Por qué están convertidos? ¿Por qué se convirtió la oposición? Cayó en la acostanarajización. ¿Por qué van en ese tobogán cuyo rostro es acosta naranjo? ¿Por qué van hacia allá? Discúlpenme. Porque son poco éticos, son poco serios. ¿Quién les va a creer? O sea, si sus iconos son Elena Chávez, Di Constanzo, o sea, José Antonio Crespo, por favor. Si esos son ahora sus iconos, pues explica también cosas. Te dice hacia dónde van. Y otra vez lo voy a decir. Nuestro oficio es un oficio de carrera larga. Y caen comprobaciones. A veces duras años con un dato en la mano hasta que termina comprobándose. Años. Nunca se me va a olvidar que un jefe de Álvaro Delgado me dijo un día. Ahí andaba Álvaro. Eso nunca se lo he dicho a Álvaro, fíjense. Ahí andaba Álvaro a chingue con que quién sabe qué, que Peña y Calderón tenían un pacto, que no sé qué, que anduvo dale. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Años después, ¡pum! Uh-huh. O sea, años después de estar diciendo ha pasado un año desde que dijimos lo de Xóchitl Gálvez. ¡Un año! Se han disculpado todos los que dijeron por qué se prestan a esa mentira. La hermana de Xóchitl Gálvez lo comprueba. Ella lo dice. Sí. Utilizó las listas de Xóchitl Gálvez para secuestrar. Entonces,
tranquilos, para los que tienen mucha prisa, tranquilos, porque todas las cosas caen por su peso. Por cierto, haciendo un paréntesis, fue sentenciada el viernes la hermana de Xóchitl Gálvez a 89 años de prisión. Aquí lo informamos con oportunidad en Los Periodistas. Y publica Héctor Aguilar Camín. Así lételo, está bueno. Dice, 89 años. La pena por secuestro agravado es de entre 15 y 40 años. Le sobran 49 de venganza política. ¿A quién? ¿A un juez? Pues no, que Juez, es la hermana. Es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que le dictó la sentencia. Lo detuvo la gente de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Genaro García Luna. El Poder Judicial que encabeza Norma Piña dictó la sentencia. Y la señora, hermana de la candidata del PRIAN que hizo Héctor Aguilar Camín, está impugnando. Claro que no es Héctor Aguilar Camín el que... Y es que Héctor Aguilar Camín retoma un tuit de Ciro Gómez Leiva que dice: tortura, montaje, la dura ley. Malinali apelará. Las dos hijas son ingenieras, trabajan en la empresa de su tía. Está bien, pues es como le lloran a Isabel Miranda. Torres. Está bien. Yo pienso que hacen bien en exteriorizar sus idolatrías, ¿no? Sí. Y perdón, cierro el paréntesis. No, pero... Pero Por ahí va. Es por ahí. Sí. A ver, yo estaba diciendo, no era Héctor Aguilar Camín el que en una reunión de su generación del Patria, del colegio, externó con toda claridad que los jueces deberían de formar parte de la oposición. Eso lo dice, hay que ir a la Suprema Corte y ver a nuestros jueces. Y sí lo hicieron. Y lo hicieron, y ven que lío nos metieron a todos. Unos jueces que están liberando ya políticamente, ya con una intención política, al Mencho, al Chuy, ¿no? Que tenían la intención de liberar a los que acabaron extraditados a Estados Unidos en una acción de emergencia para decir, los van a liberar, Para echarnos a Estados Unidos en contra. nos van a meter en un lío con Estados Unidos. O sea, así de buenos patriotas son los jueces. Bueno, Aguilar Camín decía, son nuestros aliados. Lo decía en esa reunión que se filtró, que la pasó en la mañanera varias veces López Obrador. Y ahora defienden a Xóchitl Gálvez. Esto de Ciro Gómez Leiva me llama mucho la atención, ¿no? Como si haber estudiado ingeniería fuera una contradicción axiológica con dedicarse al crimen organizado, cuando una buena parte, y aquí retomo, digamos, lo que decía Álvaro, de el neoliberalismo es consustancial, digamos, al crimen organizado. Efectivamente, lo que se ha demostrado en todos los países que aplicaron este modelo económico, necesita de la corrupción y necesita del lavado de dinero para funcionar. Y en ese sentido, digamos, me parece importante que pudiéramos reflexionar, quizás ya no en este programa, pero sobre por qué el Estado mexicano, desde Salinas de Gortari, empieza una estrategia de consolidar grupos del crimen organizado para no negociar con un montón. Esta era la idea de Salinas, que es una idea de Aguilar Camín, que está escrita, de consolidar un grupo, un cártel, para solo negociar con ese cártel, que es una estupidez políticamente. Que por eso dejaron libre al Chapo Guzmán. Exactamente. Vicente Fox. Y se hablaba mucho en aquella época. Bueno, ahí nace la federación con Amado Carrillo, gracias a los oficios de aquel comandante, ¿cómo se llama? González Calderón. Con Calderón, Claro. con Salinas, claro. La idea de Salinas es esa, es consolidar a alguien con quien negociar. Y me parece que, si vemos la historia de la guerra de Calderón, era la misma intención, digamos, llevar a Costa Chaparro a negociar con uno solo para reconformarlos y que no causaran tantos problemas. Exactamente. A ver, y ahí me regreso otra vez al planteamiento de Álvaro. O sea, Álvaro y yo entrevistamos al general Ángeles Daguajare,
que nos cuenta la estrategia de Felipe Calderón, la razón por la que él va a dar a la cárcel siendo subsecretario de la Defensa Nacional, que era enviar a Costa Chaparro, enviar personeros a negociar con los cárteles. O sea, ¿por qué esa línea de investigación no está en ningún lado? ¿Quién toma esas cosas? Se quedan en el aire, están en todas partes y no investiga absolutamente nadie nada. Nada. Ahora, la respuesta es, es que yo no he recibido una denuncia. Híjole, pues qué irresponsable eres. Ese no es el trabajo del periodismo. El trabajo del periodismo no andar en los juzgados. Imagínate, voy a publicar una nota ahorita. Denme 15 minutos ahorita, voy a publicarla. Regreso mañana porque voy a hacer cola para poner una denuncia. O sea, no sean irresponsables. Agarren y asúmanse como Ministerio Público. Son la representación popular. Perdón. No, es que ya vamos cerrando porque está muy bueno. Aquí yo podía quedarme otro rato. Pero es muy importante esto que hemos analizado el día de hoy aquí en Radicales, porque no nos quedemos en la superficie. Hay que ahondar y esta es la responsabilidad que tenemos como periodistas. Y concluiría yo diciendo lo siguiente. Los carroñeros son la buena parte del periodismo y los medios de México, que asumen una función de oposición, y está bien que la asuman. Inclusive si a nosotros nos dicen es que son propagandistas, ¿de verdad? Vamos a atenernos a los hechos. ¿Es o no verdad lo que publicamos? ¿Es o no verdad lo que revelamos? Y yo creo que con esos parámetros nos vamos entendiendo. Ese es, me parece, lo fundamental en el periodismo y también en el análisis, en el debate. Y yo pienso al final que la gente observa, la gente evalúa y la gente decide. Y por eso el país tiene esta configuración política actualmente. Bueno, yo ya concluiría con que la crisis de los partidos de las derechas también es la crisis de sus ideólogos y sus presuntos intelectuales. Yo creo que eso explica cómo estamos en este momento, donde, pues bueno, se perdieron muchas caretas y pues así estamos. Y creo que se paga tarde o temprano ese pacto de complicidades que se hizo público en 2011, pero que existe de toda la vida. Y bueno, tarde o temprano termina uno pagando sus faltas de honestidad. Así que en eso estamos en este momento, porque ya no se puede engañar, timar tan fácil al público. Y a pesar de que son la amplia mayoría, o sea, estamos hablando de que es el 99% de la prensa. En todo el país, Alejandro. No solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Localmente, Álvaro. El periodismo local en México es... tremendo. Un muladar. Tremendo. Es un tremendo muladar, de verdad. O sea, de verdad. Bueno, pues ahí está. Ahí estuvo. Muchas gracias hoy, otra vez.